Hechos 18, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Padre, bendice esta palabra que hoy estoy compartiendo con mis hermanos. Gracias por los que están aquí presentes, que han venido, pero te ruego también por los que no han podido venir, que tú les ayudes donde quiera que estén, y especialmente bendice y sana a los enfermos. Y te ruego también, no solo por nuestros hermanos de la iglesia de Waldorf, presentes o ausentes, sino también por todos los que puedan también ver este mensaje mío a través de YouTube, para que tú les bendigas donde quiera que se encuentren. Porque tú tienes una palabra, Padre amado, para cualquier ser humano, y tú, solamente tú, sabes quién es aquel que necesita esto que yo voy a traer hoy. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, mis hermanos, pues, el sermón que les traigo se llama idas y venidas, aperturas y reaperturas. Idas y venidas, aperturas y reaperturas. Y bueno, ya ustedes siguieron con la vista, Hechos 18, del 1 al 5, y lo primero que nos encontramos ahí, en este mensaje que yo les voy a traer hoy a ustedes, idas y venidas, aperturas y reaperturas, lo primero que quiero decir, antes de entrar como tal al texto, es que estos tiempos que hemos estado viviendo en este año 2020, que ha sido un año que nunca nos imaginamos cuando despedimos el 31 de diciembre, este año nos traía lo que nos ha traído. Ha sido un año muy diferente, un año muy extraño, y ha sido un año donde hemos tenido muchas idas y venidas, y hemos tenido aperturas o reaperturas. Hoy en nuestra iglesia estamos contentos porque estamos teniendo una reapertura, y tal vez en la reapertura nosotros tal vez pensábamos que íbamos a tener el templo lleno, que íbamos a ver a todos los hermanos, pero no ha sido así. Y es que a veces, ¿verdad? Las reaperturas son un volver a arrancar, y entonces se toma su tiempo tal vez. También debemos reconocer que aunque el Señor ha sido con los hermanos nuestros de la iglesia, justamente en esta semana, cuando hemos comenzado en la reapertura, por primera vez una familia de la iglesia se nos ha enfermado. Miren ustedes qué cosa, ¿no? Justo en el momento en que anunciamos comenzar. Pedimos mucha salud para ellos y pedimos salud para todos los hermanos de la iglesia. Felicito a los que hoy han venido, que están con sus mascarillas, por supuesto. No piensen que todos los demás están sin mascarilla, no, están usando las mascarillas. Solamente yo estoy en este momento sin mascarilla para que ustedes puedan verme mejor y también puedan escucharme mejor. Pero rogamos al Señor que bendiga a todos, y estas aperturas, reaperturas, idas, venidas, nos hace pensar que nuestra vida no es algo lineal, sino que la vida es un tránsito donde hay altas y bajas, ¿verdad? Donde hay momentos que estamos arriba, pero hay momentos que estamos abajo. Hay situaciones que a veces son inesperadas, que a veces nosotros no teníamos planeado, no teníamos concebida, y nos hace descubrir que la vida no es una línea recta, sino que la vida es más bien a veces un subir y bajar, bajar y subir. Y es el mundo en el cual vivimos, el mundo en el cual Dios nos ha puesto, donde, como bien dice un dicho, no en este caso la Biblia, el hombre propone, pero Dios dispone. Si fuese por el hombre, todos nosotros, y vuelvo de nuevo al 31 de diciembre del año 2019, pues todos nosotros nos deseamos un año 2020 maravilloso. De hecho, 2020 siempre nos hace pensar en una vista 2020. La vista 2020 que ves perfecto.
y todos dijimos, oh, un año 2020 va a ser un año perfecto, un año maravilloso. Pues miren, nuestros planes de repente se hicieron añicos, porque no nos imaginábamos que al doblar de la esquina vendría un virus, que todo el mundo se pregunta cómo surgió, todavía no está claro cómo surgió. Cada vez más he hablado con médicos, esta misma semana hablé con un médico cubano, que respeto mucho, que vive en la Florida, aunque también ha desarrollado buena parte de su carrera en España. Tenemos un hermano de España aquí, y este médico me decía que hoy en día prácticamente la ciencia que ha estudiado este virus y se ha dado cuenta que no tiene un comportamiento normal, un comportamiento bastante anómalo, sobre todo en esa familia del coronavirus, no ha tenido un comportamiento parecido a cómo se han comportado los virus que pertenecen a esa familia, por así decirlo. Y que hoy en día la comunidad científica ha llegado prácticamente a la conclusión de que sí, que efectivamente este virus no tuvo un origen natural, lamentablemente, sino que tuvo un origen de laboratorio, lo cual no significa necesariamente que haya sido creado adrede, sino que cuando usted sabe se está manipulando en los laboratorios, tanto lo genético como lo microscópico, se pueden generar accidentes. Y todo indica que parece que lamentablemente en Wuhan, en China, en ese famoso centro experimental, ocurrió un accidente, lamentablemente, y el virus se ha diseminado por todas partes porque tiene esta capacidad de infectar y reinfectar, y lo hace con una gran velocidad. Pero, mis amados hermanos, a pesar de ese virus y a pesar de que se discute si es realmente pandemia o no es pandemia, estamos aquí, un grupo de nosotros, y estamos reflexionando en que efectivamente la vida, nunca nadie ha dicho que es algo planeado, algo lineal, sino algo que está lleno de sorpresas y no siempre agradables. Precisamente en el libro de los Hechos, en este pasaje que les he traído hoy, nos muestran que en el siglo I, recuérdense que el libro de los Hechos relata los primeros años de la historia de la iglesia. Y nosotros a veces pensamos idílicamente que los primeros años de la historia de la iglesia fueron años donde todo era maravilloso y todo era perfecto. Y nos quedamos en aquellos primeros versículos de los primeros capítulos donde dice que los hermanos eran como de un mismo cuerpo y compartían todas las cosas, vivían en comunidad, pero no seguimos, parece, leyendo el libro de los Hechos. Y no seguimos mirando que esa primera iglesia que estaba allí en Jerusalén tuvo, de hecho, valga la redundancia, que salir, y no precisamente por voluntad propia, sino que tuvo que salir de ahí de Jerusalén porque vino una persecución contra los creyentes judíos. Así fue que surgió también la iglesia en Antioquía, y qué bueno que surgió la iglesia en Antioquía, porque luego esa iglesia en Antioquía fue una iglesia misionera que envió a muchos de los hermanos por alrededor del mundo, y así es que el evangelio llegó a todas partes. Pero el libro de los Hechos nos cuenta muchos otros detalles que nos demuestran que el siglo I en el cual se desarrollan los acontecimientos que narra el libro de los Hechos no era para nada el siglo perfecto, sino que era un siglo también lleno de idas y venidas, lleno de aperturas y de reaperturas. En este texto de Hechos capítulo 18 nos encontramos precisamente a Pablo, que dice que salió de Atenas y se fue a Corinto. Ustedes saben que el ministerio de Pablo era un ministerio como apóstol para los gentiles. Pablo iba por todo el mundo gentil y fundaba iglesias a esos lugares a donde él llegaba. Y Pablo, que había pasado ya por Atenas, llega a la ciudad de Corinto. Y lo interesante, y es a donde quiero llegar hoy en este mensaje que les traigo, es que allí halló, dice el verso 2 de Hechos 18, a un judío llamado Aquila, que era natural del Ponto, recién venido de Italia, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, en primer lugar nos encontramos a un Pablo que ya sabemos, no estaba estático en un lugar. Si hablamos de idas y venidas, de aperturas y reaperturas, ahí estaba Pablo. Porque Pablo siempre estaba yendo y viniendo, estaba abriendo iglesias y estaba constantemente
atento a que esas iglesias que él fundaba estuvieran bien. Era un Pablo que viajaba constantemente, no por gusto. Nos deja el libro de los Hechos 3 viajes misioneros de Pablo. Hay 3 mapas que ustedes los pueden ver casi seguro en su Biblia, donde Pablo viaja constantemente, e incluso hay un 4º mapa, que es el viaje que Pablo hace precisamente a Roma, ya no un viaje por voluntad propia, sino que es llevado para esperar el juicio al cual él iba a ser sometido. Pablo ha venido de Atenas, llega a Corinto, pero no era para nada un mundo estático. Se encuentra allí con una pareja, la pareja de Aquila y su esposa Priscila. Pero hay algo muy interesante aquí en ese verso 2. Se dice que, como mismo Pablo había venido por alguna razón de Atenas para llegar a Corinto y fundar iglesias, Priscila y Aquila no eran de Corinto tampoco. Priscila y Aquila, bueno, en primer lugar, se nos dice que Aquila era natural del Ponto, o sea, allí había nacido él, pero venían de Italia. Cuando se dice Italia, se están hablando de Roma, obviamente, porque Roma era no solamente la capital de lo que hoy conocemos como Italia, sino que era la capital del Imperio Romano. Ahora bien, noten ustedes, mis hermanos, que Aquila y Priscila no habían venido de Italia por puro gusto. Ellos no habían venido de Italia a Corinto porque se habían planeado hacer unas vacaciones o porque se habían planeado mudarse para venir a vivir a Corinto. No, ellos vivían en Roma, pero tuvieron que salir de Roma porque Claudio, el emperador, dice allí que deportó a todos los judíos. Lo dice claramente, dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Estamos allí ante una deportación. Priscila y Aquila, que habían hecho parte de su vida en Roma, tuvieron que salir no por voluntad propia de Roma, porque el emperador Claudio, que odiaba a los judíos, los deportó. Hago un paréntesis para decir que este odio a los judíos, ustedes saben que ha estado a lo largo de toda la historia también, que muchas veces imperios, gobernantes la han tomado contra los judíos, ¿verdad? Y esto lamentablemente ha sido un fenómeno muy triste a lo largo de la historia. Pero vemos cómo los judíos siempre han salido adelante, ¿no? Y esta deportación que hizo Claudio contra ellos, en el año 49 fue que se promulgó esta deportación, pues ha sido lamentablemente uno más en la historia de ellos. Por cierto, felicidades a los judíos, porque precisamente ustedes saben que los judíos y nosotros no tenemos el mismo calendario. Esta semana va a comenzar el nuevo año judío. O sea, este próximo viernes va a comenzar el año 5781 y concluye esta semana el año 5780. Que Dios bendiga a los judíos y que Dios les ayude como nación, ¿verdad?, a tener un encuentro y reencuentro a propósito de este mensaje que se llama idas y venidas, aperturas y reaperturas. Siempre estamos llamando a un encuentro con Dios, al pueblo de Israel, con el que tanto Dios ha interactuado a lo largo de la historia. Pues vean, a punto de conmemorar el año 5781, estamos viendo allí a un matrimonio judío, el matrimonio de Aquila y Priscila, que estaban viviendo en Roma, pero tuvieron que salir a la fuerza de Roma, sencillamente porque en Roma no podían seguir viviendo. No se nos dan aquí los detalles, no sabemos si es que los sacaron a la fuerza o ellos salieron por voluntad propia antes de que los sacaran a la fuerza. Pero el hecho es que ellos no salieron de Roma por puro gusto, sino que salieron de Roma porque sencillamente el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma, porque él los odiaba. Amados hermanos, Priscila y Aquila fueron deportados por el hombre. A veces los hombres en este mundo piensan que son ellos los que toman las decisiones, piensan que son ellos los que deciden. Y nosotros los seres humanos muchas veces dependemos de circunstancias. De hecho, en esta sala, en nuestra iglesia, en este momento, y no somos muchos, pero estamos personas de origen salvadoreño, de origen español y de origen cubano. Fíjense ustedes. Y estamos aquí, lamentablemente, no sabemos cuáles han sido las circunstancias que nos han traído, pero hay una realidad. Unos nacimos en Cuba, otros nacieron en El Salvador, otros nacieron en España, y ¿qué íbamos a imaginar? Y otros nacieron en Estados Unidos, perdón, también. Alguien tiene que haber nacido en América, ¿verdad?
tenemos también aquí de Norteamérica. Así que 4 nacionalidades hay aquí en esta mañana. Norteamericano, salvadoreño, español y cubanos. ¿Qué íbamos a imaginar nosotros? Nacimos y nos desarrollamos en alguna parte de nuestra infancia en países diferentes, lejanos, que un día íbamos a estar en una misma sala, siendo parte de un mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero aquí estamos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué circunstancias nos han traído aquí? Bueno, tal vez algunas circunstancias fueron de propia voluntad. Quizás algunos de ustedes partieron por voluntad propia. Algunos quizás partieron para pasar unas vacaciones o para venir a un trabajo y de repente terminaron casados aquí, como es el caso del español que tenemos en esta sala, ¿verdad? Que se casó con una guatemalteca. Y entonces, es así. A veces son circunstancias felices. Y gloria a Dios, quiera Dios que en la vida todo venga como resultado de decisiones que usted toma y usted como libre albedrío que Dios le ha dado, usted dice, voy para allá y voy para acá. El libre movimiento es uno de los derechos humanos fundamentales, pero a veces algunas personas salen como en el caso de Priscila y de Aquila, no por voluntad propia, sino porque no les queda otro remedio. Yo no sé en el caso de El Salvador, porque sé que la historia de El Salvador también ha sido una historia fuerte y que muchos de El Salvador han tenido que salir porque sabemos cómo está la situación allí en El Salvador y oramos para que Dios bendiga El Salvador, que Dios ayude al actual presidente, las maras y todo eso. El caso nuestro, que hemos venido de Cuba, yo les confieso a ustedes que no salí por voluntad propia, en el sentido de que no era mi plan. Mi plan era poder estar allá y allá tenía mis iglesias cuando salí, pero circunstancias fortuitas me llevaron a mí a comprender que o tenía que tomar decisiones y esas decisiones estaban entre la cárcel, posiblemente morir, perder a mi familia o estar aquí con ustedes en esta mañana sin saber qué sería con ustedes. Y me fui por esta. Y le doy gracias a Dios que aunque yo no había planeado las cosas como salieron, Dios lo planeó. Con esto que quiero decir, mis hermanos, que Priscila de Aquila, año 49, tal vez en un momento dado se rompieron sus sueños, se rompieron sus planes. Este matrimonio era un matrimonio de personas que eran personas activas, personas trabajadores, eran emprendedores y tal vez habían acumulado hasta un capital en Roma. Y ustedes saben que las capitales de los imperios siempre han sido los lugares más ricos, los lugares más prósperos. Estas personas estaban aclimatadas a Roma. De repente no les quedó más remedio que salir y no sabemos si en esa salida ellos hayan podido salvar su capital, si hayan podido salvar sus recursos. Lo único que sabemos es que tuvieron que salir fortuitamente por una deportación que promulgó un emperador. Y ese emperador probablemente se creía, ese Claudio se creía que él era el señor de la historia. Él se creía que él era el que mandaba. Pero Claudio ignoraba que sus decisiones eran usadas por el que es rey de reyes y señor de señores, que es el que está por encima de todo y que es el que tiene la última palabra en este mundo. Lo cierto es que por esa deportación es que se conocen Priscila, Aquila con Pablo. Y mis amados hermanos, yo sé que ustedes todos son conocedores de la palabra de Dios. Yo sé que todos ustedes conocen que Pablo obviamente fue un hombre especial por el hecho de haber sido llamado por Dios cuando originalmente su propósito era perseguir a la iglesia. De hecho, él conoció al Señor Jesucristo en el camino a Damasco, cuando iba a buscar en la ciudad de Damasco a los que habían conocido de Jesús para sacarlos literalmente por el pelo de las casas y poder incluso matarlos, asesinarlos. Sin embargo, en el camino a Damasco se le aparece el Señor Jesús y Pablo conoce a Cristo. Y a partir de ahí la vida de Pablo cambia. Y Pablo, de perseguidor, pasa a ser uno de los perseguidos. Pero Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. Hasta ese momento teníamos una iglesia que sobre todo se había desarrollado en Jerusalén. Era una iglesia sobre todo para los judíos. Pero Jesucristo vino no solamente para los judíos. Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa a Abraham. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham, en ti, en tu simiente, me serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es que Jesús, descendiente de Abraham,
nació para ser de bendición a todos nosotros. Y Pablo se convierte de la noche a la mañana, después que se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco, en el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, Pablo estaba desarrollando un ministerio que sentó las bases de cómo el evangelio llegó al mundo occidental. Y hasta el día de hoy, esto cambió la historia de la humanidad. Por lo tanto, ¿les parece a ustedes que Priscila y Aquila, que se encuentran y conocen a Pablo en Corinto, cuando habían sido deportados y cuando tal vez ellos humanamente estaban llenos de preguntas? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué hemos tenido que dejar nuestra casa? ¿Por qué hemos tenido que dejar nuestras propiedades? ¿Por qué nos ha cambiado la vida de esta manera? De repente, en medio de esas circunstancias, se encuentran ellos nada menos y nada más que con Pablo, el apóstol a los gentiles. Les pregunto a ustedes, ¿les habría gustado a ustedes conocer personalmente a Pablo o no? ¿Sí o no? A mí me hubiera encantado conocer a Pablo. Estoy deseoso de ese día cuando pasen este tiempo presente y en el cielo nos encontremos, y ahí vamos a tener tiempo por las edades, pero uno de los sueños que tengo es conocer al apóstol Pablo, porque soy uno de sus admiradores y uno de sus lectores, de sus epístolas, y tengo muchas preguntas para él también, muchas preguntas para Pablo. Como bien decía Pedro en una de sus epístolas, él decía, como mismo el amado hermano Pablo ha escrito en sus epístolas, cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Bueno, pues algunas de esas cosas difíciles de entender, yo quiero preguntarle a Pablo, como por ejemplo ese misterio que los teólogos se preguntan de cuál era el aguijón en la carne, o también cuando él relata en ese mismo pasaje de 2 a los Corintios 12, que dice que hizo un viaje al tercer cielo, y él mismo ahí no nos sabe decir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Quiero preguntarle a Pablo, cuando me encuentre con él, si por fin ya sabe, si es que sabe, si lo hizo en el cuerpo o fuera del cuerpo. En fin, a mí me habría encantado conocer a Pablo. Y Priscila y Aquila, sin planearlo, sin buscar a Pablo, porque tal vez ni siquiera sabía que Pablo existía, porque recuerden que la historia se estaba haciendo aquí, la historia se estaba escribiendo aquí. Ellos no tenían el libro de los Hechos para conocer la historia porque se estaba escribiendo, ni tenían las cartas de Pablo porque las cartas de Pablo se estaban escribiendo. Y sin ellos saberlo, por una cuestión que debe haberles parecido a ellos algo negativo, esa situación los llevó nada menos que a conocer a Pablo. Ahí está en el verso 2. Dice que Pablo, que llegó a Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, que se creía el señor de la historia, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Pablo fue a ellos. Pablo conoció mucha otra gente en Corinto. Pero ¿por qué específicamente te están hablando ahí de este matrimonio? Bueno, mis amados hermanos, el hombre propone, pero Dios dispone. Claudio los deportó. Priscila y Aquila fueron deportados por el hombre, pero Dios, que tenía planes, los reunió, y nada menos que los reunió con Pablo el apóstol. Y miren cómo Dios tenía planes concretos. Resulta que Priscila y Aquila tenían el mismo oficio que Pablo. Ahí está en el verso 3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Obviamente, mis amados hermanos, el ministerio que Pablo tenía era un ministerio de abrir obra donde no había obra. Pablo no era un pastor de una iglesia, ¿verdad? Sino que Pablo era un apóstol que iba a los lugares donde no había iglesia a fundar iglesias. Obviamente, esto obligaba a Pablo a tener un oficio del cual él depender. Y en este caso, el oficio de Pablo era el oficio de hacer tiendas. O sea, estamos aquí ante un oficio artesanal, y esta tienda, algo así, me imagino como casas de campaña, pues servía para la gente que en aquellos tiempos se movían de un lugar a otro, y acuérdense que eran lugares muchas veces distantes y eran tiempos en que no había aviones ni ningún tipo de transporte. Por lo tanto, una casa de campaña vería bien a cualquiera para pasar una noche. ¿No les parece? Bueno, pues a esto se dedicaba Pablo, y de repente conoce a Priscila y Aquila, que tenían el mismo negocio, y se aliaron, se asociaron, vivían incluso
juntos para apoyarse mutuamente y ayudarse. Precisamente antes de este sermón tuvimos una clase de escuela dominical en una serie del libro de Lifeway, que es una serie muy, me parece a mí muy pertinente para estos tiempos que estamos viviendo. Se llama ¿Por qué necesito de la iglesia? Y tiempos, por cierto, en los cuales se ha debatido si las iglesias son algo secundario o si son algo primordial. Y por supuesto, quienes están asistiendo a estas lecciones y quienes lo están estudiando, estamos llegando a la conclusión de que sí necesitamos de la iglesia. Y una de las cosas que veíamos hoy, en la lección de hoy, es que necesitamos de la iglesia porque nos fortalecemos los unos a los otros. Como dice la Biblia, hierro con hierro se aguza. Bueno, pues Pablo se asoció con Priscila y Aquila, y esto demuestra que necesitamos los unos de los otros. No solamente estoy convencido de que Pablo se asocia con Priscila y Aquila por el hecho de que tenían el mismo oficio y por el hecho de que juntos podían armar más rápido una tienda, ¿verdad? Y tener más tiendas para vender durante la semana, sino que la principal unión que tenían Pablo con Priscila y Aquila es que tenían la misma fe, y esto los ayudaba a alentarse los unos a los otros. De tal manera, mis amados hermanos, que Priscila y Aquila, junto con Pablo, hicieron no solamente una sociedad para hacer tiendas de campaña, sino que la mayor sociedad que hicieron ellos fue convertirse en colaboradores de Cristo en la misión de llevar el evangelio, comenzando ahí en Corinto, que fue donde se conocieron. Pero vamos a ver ahora, saliéndonos del libro de los Hechos, que Pablo, Priscila y Aquila siguieron siendo colaboradores, aun cuando tuvieron que separarse. Porque recuerden que este mensaje es idas y venidas, aperturas y reaperturas. Estamos hablando de un matrimonio que tuvo que salir deportado de Roma y llega a Corinto, donde se encuentran con Pablo el apóstol, que venía de Atenas, y ellos no habían planeado conocerse, no habían planeado encontrarse, mucho menos Claudio había planeado que Priscila y Aquila se encontraran con Pablo. Pero lo cierto es que si Claudio hubiera llegado a imaginarse quién era Pablo, y Claudio hubiera sabido que entre todos esos judíos que él estaba deportando había un matrimonio como Priscila y Aquila, posiblemente Claudio hubiera pensado dos veces antes de decretar la deportación. ¿No creen ustedes? Porque la sociedad entre Pablo, Priscila y Aquila fue una sociedad que dio mucho fruto, y no solamente en relación a muchas casas de campaña, porque el negocio me imagino que prosperó, sino que dio mucho fruto en el sentido de que Pablo, Priscila y Aquila juntos consiguieron que muchas más personas conocieran de Jesucristo. Y la prueba de eso la encontramos precisamente en una carta que Pablo hace a los creyentes en Roma. Y miren qué hermoso, porque todo pasa en este mundo, ¿verdad? Todo pasa. Y muy bien que yo lo diga en este mensaje, que es idas y venidas, aperturas y reaperturas. Igual que Claudio decretó un día la deportación, llegó otro después de Claudio y quitó el decreto, y los judíos pudieron volver nuevamente a Roma. Ustedes saben que la vida es así, el mundo es así. Viene un gobernante, decreta algo, y después viene otro y decreta otra cosa diferente. Idas y venidas, aperturas y reaperturas. La vida no es algo lineal, ¿verdad? Lo cierto es que, como mismo Priscila y Aquila tuvieron que salir por una deportación de Roma, llegó el momento, después que Claudio pasó, que pudieron volver a Roma. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo encontramos en una carta que Pablo hace a los romanos, y pueden verlo ahí, Romanos capítulo 16, Romanos 16, me encanta ese capítulo. Y por cierto, este sermón de hoy es una respuesta a la pregunta de por qué Pablo es capaz de escribir un capítulo tan lleno de saludos, cuando Pablo, según lo que podemos entender del libro de los Hechos, según la cronología que podemos sacar del libro de los Hechos, cuando escribe la carta a los romanos todavía no había puesto un pie en Roma. Sin embargo, el capítulo 16, del cual ya yo prediqué anteriormente para la Iglesia Bautista de Guardos, los que tengan buena memoria quizás recuerden, hice una predicación sobre los saludos de Pablo en su carta a los romanos. Y llama mucho la atención que es el capítulo más grande de saludos en cualquier carta de Pablo. Y la gran interrogante es, ¿cómo Pablo podía saludar a tantos cristianos
si Pablo todavía no había ido a Roma? Bueno, la respuesta es que los únicos deportados no fueron Priscila y Aquila. Los únicos deportados no fueron Priscila y Aquila. Y Pablo conoció a muchísimos judíos que fueron deportados de Roma en el año 49, cuando esos judíos que también se aceptaron a Jesucristo regresaron a Roma, pues regresaron para evangelizar a Roma. Miren ustedes cómo Dios puede usar, sin saberlo, a un emperador como Claudio, ¿verdad? Claudio deporta a los judíos. Muchos de esos judíos salen de Roma sin conocer a Cristo. Pero cuando regresan a Roma, porque pasó la deportación, regresan convertidos a Cristo. Las cosas que hace el hombre, e incluso que hacen los gobernantes, pensándose que son algo sin ser nada, pero que no se dan cuenta que son solamente báculo de Dios, bastón de Dios, para hacer lo que Dios quiere hacer. Y usa a los hombres que se creen poderosos, pero que no son más que sus siervos, para hacer lo que Dios quiere que hagan. Lo cierto es que ese capítulo 16 de Romanos, escrito a las iglesias en Roma, porque como veremos ahora también, no podemos hablar de una sola iglesia en Roma, sino varias iglesias en Roma, está escrito a muchas personas, entre las cuales no podían faltar, por supuesto, Priscila y Aquila. Versos 3 al 5 dice Pablo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Pero fíjense que Pablo no va a decir ahí mis colaboradores en hacer tiendas. Es verdad que habían sido colaboradores en hacer tiendas, es verdad que habían sido socios en el negocio, pero Pablo tenía una asociación más importante con ellos que hacer tiendas. Lo de hacer tiendas les ayudaba, ¿verdad?, para mantenerse, porque es muy importante mantenerse también económicamente. Las iglesias necesitan mantenerse económicamente. Las iglesias, como cualquier entidad humana, necesita de los recursos económicos para existir. La Iglesia Bautista de Guardo, que yo pastoreo, necesita recursos económicos para poder seguir adelante. Esto es una realidad. Y por eso, bueno, aprovecho entre paréntesis para exhortar a todos los hermanos y a los que nos están viendo, ¿verdad?, a que aportemos para que la iglesia pueda seguir adelante y mantenerse, como lo hacían Priscila y Aquila también, haciendo las tiendas. Esto es un paréntesis. Pero lo interesante es que para Pablo, más que colaboradores en el negocio, en el business, Priscila y Aquila eran sus colaboradores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por eso allí Pablo dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Si Claudio se llega a imaginar, ¿verdad?, no los hubiera deportado, porque no habría permitido jamás esa combinación de Pablo con Priscila y Aquila, pero los deportó. Y la historia cambió para bien, porque esa unión de Pablo con Priscila y Aquila produjo mucho fruto. Y ahí está Pablo saludándolos a ellos como una muestra de que ellos habían regresado, de que estaban en Roma, porque esta es la carta a los romanos. Así que el Priscila y Aquila, que tuvieron que salir deportados, ahora estaban de nuevo en Roma. Y ahora estaban de nuevo en Roma para fundar iglesias en Roma. Miren lo que dice Pablo allí. Dice que expusieron su vida por mí. Miren qué interesante. Nosotros a veces creemos que el libro de los Hechos nos lo cuenta todo. Y es imposible. El libro de los Hechos solamente nos cuenta algunos detalles de aquellos años. Pero Pablo nos estaba diciendo aquí que Priscila y Aquila expusieron su vida por él. No conocemos los detalles, pero Pablo lo está diciendo. O sea que Priscila y Aquila en momentos dados tuvieron que poner sus cuerpos para proteger al cuerpo de Pablo. Y gracias a Dios sobrevivieron, tanto ellos como Pablo. Pero miren hasta dónde Priscila y Aquila fueron capaces de apoyar a Pablo, que dice Pablo aquí, que expusieron su vida por él. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amados hermanos, cuando leo versos como este, me doy cuenta que el libro de los Hechos dejó más por decir que lo que dice, ¿verdad? A veces, y esto es muy importante, que entendamos que el libro de los Hechos nos cuenta solo algunas historias que Lucas, el historiador, consideró por inspiración del Espíritu Santo que no debíamos dejar de conocer. Pero el libro de los Hechos es más rico por lo que sugiere y por las ventanas y por las puertas que deja abiertas para las idas y venidas y para las aperturas y reaperturas, que por lo que cuenta. Y esto me lo demuestra lo que Pablo está diciendo aquí,
Dice Pablo que Priscila y Aquila fueron sus colaboradores, que expusieron su vida por él y que no solo él tiene que agradecerle, sino que tienen que agradecerle a ellos, ¿quiénes? Todas las iglesias de los gentiles. Pablo sabía por qué decía esto. O sea, cuando Priscila y Aquila, dice él, expusieron su vida por él, es que la expusieron. Es que si Pablo estaba haciendo esta carta en este momento, si Pablo estaba contando la historia en este momento, es que estaba vivo gracias a personas como Priscila y Aquila. No conocemos todo, no conocemos las circunstancias, no sabemos por qué exactamente Pablo dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por él. Pero lo cierto es que expusieron su vida, sobrevivieron y consiguieron que Pablo también sobreviviera y que Pablo pudiera ahora saludarles a ellos, y en la carta a Roma Pablo pudiera agradecerles a ellos por haber expuesto su vida, y le dice a esos creyentes que estaban en Roma que ellos también debían agradecerle a Priscila y Aquila por ellos haber expuesto su vida por Pablo. Hasta nosotros, la Iglesia Bautista de Guardo, tan lejana en el tiempo, 21 siglos después, y ubicada en el estado de Maryland, en Norteamérica, tiene que agradecerle a Priscila y Aquila. Porque dice Pablo aquí que todas las iglesias de los gentiles tienen que agradecerle. Cuando Pablo dice eso, él sabe por qué lo dice. Lo cierto es que Pablo tiene razones para asegurar que si no hubiera sido por Priscila y Aquila, si no hubiera sido porque un emperador que se creía que era el rey de la historia deporta a aquel matrimonio de judíos como si fueran un desecho, porque él se creía que era el Dios, si ese emperador no deporta a Priscila y Aquila no habrían llegado a Corinto y no habrían conocido al apóstol Pablo y no habrían llegado a ser sus colaboradores y no habrían llegado a salvarlo de quién sabe qué circunstancias. Pero Priscila y Aquila llegaron y estuvieron en el lugar oportuno, en el momento correcto, para apoyar a Pablo. Y no solo para apoyarlo, sino para exponer su vida por él. No sabemos. Quisiera enterarme. Le preguntaré a Pablo y a Priscila y Aquila cuando les pueda conocer en la eternidad. Les preguntaré cuáles fueron esas circunstancias que el libro de los Hechos no nos cuenta, porque no nos puede contar todo. Pero cómo lo salvaron, cuándo lo salvaron, cómo lo salvaron, de qué lo salvaron. Quiero que me cuenten. Pero lo salvaron. Y gracias a este matrimonio que había sido deportado por el emperador Claudio, que se lo creía todo, la historia se cambió. Y nosotros, como Iglesia Bautista de Guardo, agradecemos también a Priscila y Aquila porque somos una iglesia gentil. Somos una iglesia gentil. Estamos saludando a los judíos que están por comenzar su año 5781, pero ninguno de nosotros es judío. Somos gentiles y nos hemos convertido al Nazareno, a Jesucristo, que fue de raza judía y que vino para salvarnos. Pero somos una iglesia gentil. Y como iglesia gentil, dice Pablo aquí, que tenemos que agradecer a Priscila y Aquila por haber expuesto su vida por él. Pero fíjense, Pablo sigue hablando. Este es el capítulo de los saludos de Pablo en Romanos. Y miren cuántos versículos dedica a este matrimonio. Ya los llamó colaboradores, ya dijo que ellos habían expuesto su vida por él, ya dijo que no solamente él, sino todas las iglesias de los gentiles tenían que darle gracias a Priscila y Aquila. Pero no termina Pablo. Versículo 5 dice, saludad también a la iglesia en su casa. Saludad también a la iglesia en su casa. ¿Qué nos dice esto, mis amados hermanos? Que entre las iglesias que habían en Roma, una de las iglesias estaba precisamente en la casa de Priscila y Aquila. O sea, sirvió que Pablo, Priscila y Aquila se conociesen en Corinto, sirvió de mucho. Sirvió para no solamente salvar a Pablo de circunstancias que ellos nos contarán algún día, sino que sirvió también para que Priscila y Aquila se convirtieran ellos mismos en misioneros y en pastores incluso de una iglesia que estaba en su casa. Y cuando hablamos de una iglesia en la casa, esto nos hace pensar a nosotros que durante estos meses del COVID-19 muchos tuvimos que volver a nuestros hogares, que nuestros hogares en sí son también iglesias. Iglesias formadas por los miembros del hogar, pero también iglesias a disposición de las personas que puedan interactuar con nosotros y a las cuales nosotros le hablemos de nuestro Señor y Salvador. Hace unos días atrás visitaba
a un hermano salvadoreño que tengo aquí y me gocé en poder saludar a personas que viven también en esa casa, porque acá la gente suele muchas veces vivir en casas que se alquilan varias familias. Me gocé en conocer. Bueno, pues ahí hay una iglesia en esa casa, ¿verdad? Y esa casa está al servicio de la comunidad. En Roma no podemos imaginar en el momento que Pablo está escribiendo esta carta que existiera ni un solo templo. Hoy en día hay que ir a Roma para ver los suntuosos templos, ¿verdad? Pero en aquel momento que Pablo está escribiendo no había todavía ni un solo templo cristiano. Lo que había hasta aquel momento eran templos paganos dedicados a dioses, dedicados a ídolos, a deidades paganas, o habían sinagogas, que por cierto se habían cerrado todas en el año 49, cuando Claudio los expulsó a todos. Pero templos como tal no existían. Yo me siento muy contento hoy de que, aunque seamos pocos, la gente ahora tiene que empezar a tomar confianza, estemos en este templo que comparte con nosotros una iglesia norteamericana y que pedimos al Señor que los bendiga a ellos, ¿verdad? Que tienen esta bendición de compartir con nosotros su templo. Dios los bendiga mucho a ellos por tener ese gesto para con esta iglesia hermana. Pero, mis amados hermanos, mirando en Romanos 16, donde Pablo está escribiendo la Priscila de Aquila, me encuentro con que las iglesias allí, en Roma, en aquel momento eran en casas, porque ustedes y yo lo sabemos, la iglesia no es el templo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo le doy gracias a Dios que nuestra iglesia ha podido sobrevivir y espero que sobreviva y siga adelante para ese día cuando Cristo vuelva, nos encuentre apercibidos y nos encuentre vivos y nos encuentre activos como estaban Priscila y Aquila, pero entendamos que para estar activos y para estar aprestos y para estar vivos, el templo es secundario. Y yo le doy gracias a Dios que en estos meses que hemos estado sin reunirnos, y le doy gracias a Dios que volvemos a reunirnos porque no hay nada como la reunión física, aun cuando ustedes estén con mascarilla y aun cuando yo tenga tremendos deseos de saltar y darles un abrazo y no pueda darles ese abrazo, pero aún así me gozo en verles, mirarles a los ojos, verles que están aquí cara a cara, como una señal de que ustedes tienen salud, y asimismo como los veo a ustedes que están aquí, quiero ver a los que no están también. Pero, mis amados hermanos, es muy importante saber que la iglesia es mucho más que una reunión física. Y nuestra iglesia ha vivido en estos meses experiencias únicas, experiencias que yo espero que sean usadas por cada uno de nosotros para crecer. Y que así como circunstancias que originalmente parecían ser negativas, porque ¿creen ustedes que Priscila y Aquila, cuando tuvieron que salir de Roma, deportados, eso les podría haber parecido a ellos algo positivo? Para nada, eran seres humanos, tienen que haberse sentido mal, a nadie le gusta que lo echen, ¿verdad? De ninguna parte. Pero miren cómo Dios usó circunstancias aparentemente negativas para forjarlos a ellos, para hacerlos crecer a ellos, para hacerlos madurar a ellos, para conocer nada menos que al apóstol Pablo. Yo no sé cómo yo vine a dar a este lugar, de guardo, pero estoy muy contento de haberlos conocido a ustedes, tanto a los que están aquí ahora físicamente como a los que verán después el mensaje que pertenecen a esta iglesia. Yo no había planeado conocerles a ustedes, Priscila y Aquila no habían planeado conocer a Pablo, pero Dios había planeado nuestra reunión. Y Dios había planeado que circunstancias aparentemente negativas, una deportación, se convirtiera de repente en una circunstancia feliz, donde Priscila y Aquila conocieran a Pablo para llegar no solamente a ser hermanos en la fe, sino amigos, que aún después de volver a separarse, seguían conectados, como lo demuestra esta epístola de Pablo a los romanos, donde los saluda a ellos, dice que son sus colaboradores, dice que expusieron su vida y dice que no solamente él tenía que estarles agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y por último, ya para rematar, dice, saludad a la iglesia que está en su casa, a la iglesia que está en su casa. Mis amados hermanos, qué maravilloso y qué hermoso. Esta historia que es una de las historias de las tantas idas y venidas que nos cuenta el libro de los Hechos, pero que nos demuestra que la vida de hoy, que continúa siendo también una historia de idas y venidas, de aperturas y reaperturas, está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de las circunstancias. Dios, el mismo que ha querido reunirnos
viniendo a nosotros de diferentes naciones de la tierra, tiene el control. No pensemos ni por asomo de que el control de este mundo lo tiene un gobernante, lo tiene un presidente o lo tiene mucho menos un microscópico virus llamado COVID. No, el control lo tiene Dios. Y Dios lo usa todo como Él quiere, a su manera, para lograr su obra, su extraña obra, como dice Isaías 28, y realizar su operación, su extraña operación. Amados hermanos, que esta historia de Priscila y Aquila, que por circunstancias aparentemente negativas tuvieron que salir de Roma, pero que llegaron a ser colaboradores del apóstol Pablo, este matrimonio que fueron deportados por el hombre, pero fueron reunidos por Dios, nos enseña a nosotros también que las circunstancias que nos rodean, aunque en el presente puedan parecer adversas, no tienen el control sobre nosotros. Sobre nuestras vidas el control lo tiene Dios, que es el Rey y Señor y que es el dueño de la historia. Todavía aparecen Priscila y Aquila, y con esto voy a terminar ya, en Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 19, cuando Pablo dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Miren qué hermoso, ¿verdad? Como Pablo también en esta carta a los Corintios, y acuérdense que ¿dónde conoció Pablo a Priscila y Aquila? ¿O dónde conocieron Priscila y Aquila a Pablo? En Corinto. Pues en esta carta, dirigida a la iglesia en Corinto, Pablo les está recordando a esas iglesias en Corinto que Priscila y Aquila les enviaban saludos también, pero no solamente eran ya Priscila y Aquila. Aquí vuelve Pablo a decir, con la iglesia que está en su casa, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Amado hermano, amada hermana, no te dejes dominar por las circunstancias, ni llegues a pensar que tu vida se mueve como un átomo o como una hoja llevada al viento en caóticas circunstancias. Dios te ha traído hasta aquí y te ha puesto aquí en este momento y en este lugar porque Él ha querido ubicarte en este justo momento e instante, porque Dios quiere tener una relación contigo y Dios quiere que tú le sirvas, así como Priscila y Aquila fueron llevados por una deportación, pero justo para encontrar el propósito de su vida. En el momento más caótico que quizás te parezca de tu vida, puedes encontrarte con el propósito que Dios tiene para ti. Todo está en que al igual que en su momento hicieron Pablo e hicieron Priscila y Aquila, tú pongas tu vida al servicio de Cristo. Y todo comienza reconociéndote como un miserable pecador, pero que en Cristo Jesús encuentra el único camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gozo en el Señor, que estoy convencido que en este momento estoy hablando a muchos Priscilas, muchos Aquilas y muchos Pablos. Encuentren el propósito de su vida. Dios quiere usarles a ustedes que tal vez están llorando ahora porque piensan que están siendo víctimas de humanas decisiones o de microscópicas decisiones de virus que caóticamente se mueven por ahí. Dios tiene el control y Dios quiere usarte y Dios quiere hacer de ti un ser humano que como Pablo y como Priscila y Aquila puedan hacer grandes cosas. Voy a tener una oración para terminar. Padre, te agradezco mucho por esta mañana en que mirando en el libro de los Hechos nos encontramos con que Priscila y Aquila tuvieron que salir deportados de Roma, pensando tal vez que su vida se acababa e ignorando que ahí era cuando comenzaba y venía lo mejor. Nosotros, en medio de estas circunstancias de la historia que estamos viviendo, terminando casi ya, entrando en la parte final del año 2020, que ha sido un año difícil, nos queremos poner también en los zapatos de Priscila y Aquila. Y te decimos, Señor, aquí nos tienes. No hemos vivido en las circunstancias que queríamos vivir. No eran estas las circunstancias que teníamos planeadas, pero eran las circunstancias que tú tenías planeadas para nosotros. Ayúdanos a sacar de todo esto provecho y ayúdanos a sacar de todo esto lo positivo para, al igual que Priscila y Aquila,
salir adelante y hacer tu voluntad como la hicieron ellos. Ayúdanos a estar en comunión contigo para que así sea. Y si alguien en este momento entiende que no tiene comunión contigo porque ni siquiera ha dado el primer paso de aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, pido, Padre amado, que en este momento, con la ayuda de tu Espíritu Santo, esta persona declare delante de ti: ten piedad de mí, Dios, soy solamente un pecador, ten piedad de mí, entrego mi vida a ti, entendiendo que el sacrificio de Cristo tu Hijo me limpia de todo pecado. En su nombre, amén y amén.